Bueno, sigamos entonces con la clase de Derecho Registral. Estamos en el punto, como dijimos, habíamos llegado al año 1968 con la reforma sustancial que se hizo al Código Civil por la ley 17.711 y con la sanción de la ley 17.801, que es la que crea, que es la que norma sobre el registro, ¿está bien? El registro de la propiedad inmueble. Recordemos entonces que tanto en el Código Civil de ese entonces, ya a partir del 68, como en la ley, se establecía que para oponibilidad del derecho real a terceros, tenían que inscribirse cualquier transmisión, adquisición, constitución, extinción, etcétera, de los derechos reales. Habíamos dicho, bueno, qué se entiende por el concepto de terceros, y habíamos entendido que no se refería a todos los terceros, porque justamente a eso se refiere el derecho real, que se constituye con título y modo, sino que se refería a los terceros interesados, que eran estas personas que, ajenos a la relación que pueda tener el titular de dominio con algún acreedor, con algún acreedor embargante, hipotecario, con quien sea, estos terceros podían ver perjudicado su derecho subjetivo en el caso de la mutación registral. Y vimos los casos de el comprador por boleto de compraventa, que es un tercero interesado con respecto a la relación entre el titular de dominio y el acreedor embargante, y lo mismo para el caso del locatario, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Antes de que se sancione el nuevo código, ahora ya vamos al nuevo código, la comisión redactora intentó cambiar el sistema del registro de la propiedad inmueble, digamos, pasarlo de un sistema declarativo, que es lo que habíamos hablado, ¿sí? Dijimos que era un sistema declarativo, eh, no constitutivo y no convalidante, ¿está bien? La intención de la comisión fue pasar a un sistema declarativo, y lo dice en los mismísimos fundamentos, que es lo que les voy a leer, ¿sí? Dice la comisión: en un primer momento, la comisión pensó en actualizar y tecnificar el sistema sobre el criterio de sustituir la tradición posesoria por la inscripción registral como modo suficiente para los bienes registrables, y abandonar la milenaria teoría del título y el modo, ¿sí? Y sigue diciendo: sin embargo, a pedido de los escribanos y registradores, el anteproyecto mantiene el sistema vigente, en el cual la inscripción constitutiva solamente se incluye como excepción para la adquisición de ciertos objetos, por ejemplo, automotores, mas no para todas las cosas cuyo dominio es registrable, especialmente los inmuebles, para los cuales mantiene la tradición posesoria como modo suficiente. Entonces, no cabe duda que el sistema se mantiene como estaba, ¿sí? Como era anteriormente. Sigue siendo digamos, la forma de adquisición es título y modo, ¿está bien? Y para ser oponible a terceros interesados, tiene que ser inscripto. Como les dije, ningún escribano en su sano juicio va a pensar que puede firmar una escritura y no inscribirla, ¿está bien? Como dijimos, uno no nace siendo tercero interesado. De hecho, las principales personas que se van a ver afectadas por la mutación registral van a ser terceros interesados. Entonces, siempre el escribano, por una función, digamos, notarial básica, va a inscribir, ¿sí? En el registro de la propiedad el inmueble. Lo hacía antes de que, o sea, lo hacía mientras fueron considerados inconstitucionales. Por supuesto que lo va a hacer ahora, sin lugar a dudas. Veamos el artículo 1892 del nuevo código, que sigue manteniendo el sistema como estaba, ¿sí? Que dice: la adquisición derivada por actos entrevivos de un derecho real requiere la concurrencia del título y modos suficientes. Dice lo que es el título, dice lo que es el modo, y dice: la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos. O sea, la inscripción registral es modo en los casos legalmente previstos. ¿Cuáles son los casos legalmente previstos? Los automotores y los caballos de carrera, ¿sí? Y dice el artículo 1893: la adquisición, la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe, mientras no tengan publicidad suficiente. O sea que a partir de ahora no dice más no son oponibles a terceros, dice a terceros interesados, para que quede claro a quién se refiere, ¿sí? Como dijimos, a los terceros les es oponible el derecho real sin necesidad de inscribir.
Dice, se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Como dijimos en los fundamentos, dice que para los inmuebles se mantiene la tradición posesoria como modo suficiente. Eso lo dicen los fundamentos. Entonces, no cabe duda que el sistema sigue siendo exactamente igual como lo tuvimos desde el año 1968. ¿Sí? Llegado a esto, vamos a pasar ahora a ver cómo es que se anotaban los inmuebles en los registros antiguamente y actualmente. Bueno, ahí yo les mandé unos archivos para que vean ejemplos, ¿sí? Porque una cosa es hablarlo, pero otra cosa es verlos en realidad, en vivo, para que puedan ver algunos ejemplos de cómo era que se escribían antiguamente los inmuebles. Digamos, originariamente nosotros teníamos un sistema de inscripción que era el de folio protocolizado, ¿está bien? Actualmente tenemos el sistema de folio real, y bueno, y se está pasando a lo que es el folio real electrónico. Ahora después yo les voy a explicar qué es cada cosa. Pero originariamente los inmuebles se inscribían con el, digamos, con la forma que se llama folio protocolizado, ¿está bien? Ahí yo les mandé varias fotos de folios protocolizados, ahí les puse folio protocolizado número 1, ¿está bien? Que van a ver cuáles son los datos importantes que tiene, pero básicamente qué es lo que se hacía, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? El escribano hacía la escritura, de la escritura matriz se expedía un primer testimonio o una primera copia, y esa primera copia se enviaba al registro de la propiedad inmueble, ¿está bien? En el registro de la propiedad inmueble se anotaba de acuerdo a orden de presentación. Recuerden que siempre en el registro de la propiedad inmueble actúa por un principio que se llama el principio de rogación, donde siempre es a pedido de parte, y actúa según otro principio que es el principio de prioridad, que significa que de acuerdo al tiempo que entra tiene prioridad sobre otro documento, o sea que el primer documento que entra tiene prioridad sobre uno posterior. ¿Qué significa esto? ¿Para qué funciona esto? Para complementar lo que se llama el sistema del folio protocolizado. Cuando el escribano enviaba la escritura, ¿sí? El testimonio de la escritura al registro de la propiedad inmueble, este lo anotaba de acuerdo a la fecha y que es lo que llamaba el folio, ¿sí? Se anotaba el folio. Fíjense ahí en la foto que yo les mandé que dice, bueno, dice folio protocolizado número 1, ¿está bien? Esa es una minuta que mandaba el escribano, que es un resumen de la escritura. Esa minuta es un resumen de la escritura, tiene 2 hojas, pero yo le mandé la primera porque es la que más importa. Básicamente lo que dice esa minuta es, bueno, cuál es el partido del inmueble, si es de capital, de provincia. En este caso, como nosotros somos de provincia, yo les mando la mayoría de los datos de provincia, el número de escritura, los certificados que se pidieron, el tipo de acto, ¿sí? En este caso es una venta de parte indivisa, el monto, el escribano que lo firmó, la evaluación fiscal, y después se agregan los datos del adquirente, del transmitente y los datos del inmueble. ¿Está bien? Eso se enviaba al registro y en el registro se anotaba de acuerdo a lo que se llamaba tomo y folio. Básicamente el tomo estaba establecido por años, ¿sí? Y el folio era por la fecha de entrada. Entonces, si vos, por ejemplo, lo enviabas el 1 de enero de 1961, vos tenías el folio número 1 del año 1961. O sea que tu inscripción de dominio estaba anotada en el registro de la propiedad como folio 1 del año 1961. ¿Está bien? Si vos luego vendías ese inmueble y lo vendías en el año 72, ¿está bien? Lo que hacía el registrador era fijarse que en el folio del año 61, ¿sí? En el folio 1 del año 1961, la persona que ahora figura como vendedor haya figurado como comprador, ¿está bien? Si veía que los datos del inmueble coincidían y los datos del vendedor coincidían, entonces anotaba la siguiente venta, ¿está bien? Eso es lo que se llama el folio protocolizado. ¿Qué ocurría con esto? Bueno, vos si querías rastrear la vida jurídica del inmueble tenías que ir hacia atrás y a veces hacia muchos libros. ¿Por qué? Porque había un libro que trataba de los derechos, básicamente del derecho de dominio, y había otro que trataba sobre la hipoteca, ¿está bien? Y muchas veces se anotaban sobre el de dominio algunos otros derechos reales y también se anotaban los embargos y cualquier otra medida cautelar. Entonces, si ustedes ven ahora
otro de los que yo les mandé, que es el folio protocolizado número 2. Ustedes van a ver que ese folio protocolizado tiene una anotación, ¿sí? Tiene un embargo. Yo se los voy a mostrar acá, que es este que está acá. Acá hay un embargo, ¿está bien? Ustedes fíjense en la hojita que les mandé, es el folio protocolizado número 2. O sea, acá nosotros tenemos quién es el adquirente, quién es el tramitente y además tenemos que hay un embargo. Pero de este le mandé sí 2 hojas, ¿por qué? Porque se empieza a complicar un poco más. Empieza a tener otro tipo de anotaciones. ¿Ven acá? Entonces, estos tipos de anotaciones hacen que cuando una persona lea, tenga que interpretarlo. Y acá, hasta este momento se puede interpretar, pero cuando vean el folio protocolizado número 3, ya van a ver que la interpretación va a ser un poquito más complicada, ¿sí? Este es el número 3 que le mandé acá, que lo sacamos de la página de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Este folio protocolizado número 3 tiene los datos del adquirente, del comprador, del vendedor, pero van a ver que tiene anotados muchos tipos de embargo, ¿está bien? Y muchos tipos de anotaciones. Esto cuando se iba llenando era muy complicado saber cuál anotación fue hecha primero, cuál segundo. Recuerden que los márgenes se podían ir rompiendo, se podían ir perdiendo de cada vez que se usaban. Entonces la realidad es que se hacía muy complicado poder entender y poder interpretar este tipo de sistema, que es el folio protocolizado. ¿Por qué? Porque todas las anotaciones que se hicieran, todos los embargos, las hipotecas, las cancelaciones de hipoteca, etcétera, 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 quedaban en el mismo lugar, ¿está bien? Y si vos, por ejemplo, querías rastrear la vida jurídica del inmueble, se hacía muy complicado poder hacerlo hacia atrás. Por esa razón es que a partir del año 68, ya con la ley 17801, se cambió el sistema del folio protocolizado y llegamos a lo que se llama el folio real, más conocido como la matrícula. ¿Está bien? Acá yo les mandé una matrícula de la Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, y una matrícula de Provincia de Buenos Aires. Básicamente, ¿qué es lo que va a decir la matrícula? ¿Qué es lo que va a tener la matrícula? Yo les voy a mostrar acá para que veamos una matrícula. Básicamente es una hoja A4 apaisada, como ustedes ven en lo que yo les mandé. Esa hoja A4 apaisada, tienen acá, esa hoja A4 apaisada van a tener los datos del inmueble de la mitad hacia arriba, ¿sí? De la mitad hacia arriba van a ver que dicen cuál es el partido del inmueble, cuál es la nomenclatura catastral, cuál es la partida, ubicación, designación, superficies, medidas, linderos. El antecedente dominial, acá en este caso el antecedente dominial se refiere al viejo sistema, ¿sí? de folio protocolizado. Y después, de la segunda mitad hacia abajo, van a tener los datos de los titulares, y ahí sí nos va a interesar. ¿Por qué? Porque tenemos la vida jurídica del inmueble, ¿sí? Tenemos a los titulares de dominio, a la proporción que tiene cada uno, gravámenes, interdicciones, las cancelaciones de esos gravámenes, y en Provincia de Buenos Aires hay una cuarta columna. Recuerden, en Capital hay 3 columnas, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires hay una cuarta, que son los certificados. Los certificados que pide el escribano en Provincia de Buenos Aires se anotan en una cuarta columna, mientras que los que se piden en Capital Federal se anotan debajo de los titulares. ¿Está bien? Pero básicamente dicen lo mismo. Lo que vamos a tener acá es justamente la vida jurídica del inmueble. Acá el inmueble va a tener todo el resumen de lo que fue ocurriendo con el inmueble, ¿sí? Vamos a ver quién es el titular, si hay una hipoteca, si se reinscribió la hipoteca o se levantó la hipoteca, si hay un embargo, ¿está bien? Y no vamos a tener que ir hacia atrás para poder entender qué es lo que ocurrió con ese inmueble. ¿Quedó claro? Entonces, quiero que vean bien esos documentos, así después en el próximo video yo les voy explicando qué es cada cosa.